Bienvenidos todos y todas al webinar Actualización de la priorización curricular, orientaciones didácticas de educación matemática para la educación de jóvenes y adultos. Mi nombre es Camila Chamorro, coordinadora interdisciplinar de Ciencias, Matemática y Tecnología de la Unidad de Currículum y Evaluación. Quisiera iniciar enviándoles un especial saludo de parte de la Coordinadora Nacional de la Unidad, Viviana Castillo, quien nos desea que tengamos un enriquecedor y productivo encuentro sobre aspectos curriculares de gran importancia para la gestión del currículum en los centros educativos. Este webinar va a contar con la exposición de dos profesionales de la unidad. Por un lado, Patricio Rodríguez, profesor de Estado de Matemática y Computación y coordinador de Matemática del equipo de desarrollo curricular. Y por otro lado, con la exposición también de Francisca Barca, profesora general básica, mención en matemáticas, quien es profesional de matemática del equipo de desarrollo curricular. En la medida en que avance la presentación, pueden dejarnos sus preguntas y comentarios en el chat de la plataforma. En función de cómo progrese esta presentación, los presentadores responderán a sus dudas al final de la exposición. A continuación, les dejo con Patricio Rodríguez, quien va a dar inicio a este webinar. Que tengan una excelente jornada. Muy buenas tardes, mi nombre es Patricio Rodríguez. Gracias por estar presente en este webinar, cuyo título es La actualización de la priorización curricular, orientaciones didácticas, matemáticas para educación para jóvenes y adultos. Hemos separado y ordenado la presentación en tres aspectos. Primero, nos referiremos al plan de reactivación educativa para el año 2023. El segundo, hablaremos sobre la actualización de la priorización curricular para matemática y los principales principios de la actualización. Posteriormente abordaremos las orientaciones didácticas y mencionando los focos de reactivación integral de aprendizajes, la estrategia de aprendizajes y reportaremos dos ejemplos que ustedes pueden encontrar más en las orientaciones, en el documento de orientaciones didácticas, pero ahora mencionaremos dos a modo de ejemplificar, ¿cierto?, el ejercicio de integración de aprendizaje. Bien, en cuanto al plan de reactivación educativa, el contexto es que en el año 2020, debido a la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación puso a disposición del sistema escolar una priorización del currículum vigente. El currículum priorizado se mantuvo en vigor hasta el año 2022. El contexto sociosanitario del año 2022 fue diferente del existente al momento de iniciarse la priorización curricular, debido a una alta tasa de presencialidad. Muchos establecimientos educacionales volvieron a hacer clases presenciales y también hay una alta vacunación de la población y por lo tanto de profesores y estudiantes. Sin embargo, este retorno a la presencialidad evidenció diversos y profundos impactos de la pandemia en el aprendizaje, los cuales podrían perdurar durante largo tiempo. En ese contexto, el Ministerio de Educación puso a disposición del sistema educativo el Plan de Reactivación Educativa, que tiene como objetivo impulsar una respuesta integral y estratégica a las necesidades educativas de bienestar y de bienestar socioemocional que han emergido en las comunidades escolares durante la pandemia, articulando recursos y políticas en dimensiones prioritarias. Este plan tiene tres ejes: convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes y asistencia y revinculación. Este webinar está focalizado en el fortalecimiento de aprendizajes. Respecto a la convivencia y salud mental, está orientado a atender integralmente los aspectos de convivencia, equidad de género y salud mental en las comunidades educativas para que los establecimientos sean espacios de protección y bienestar socioemocional. Respecto al fortalecimiento de aprendizajes,
favorece la acción pedagógica de las comunidades, poniendo a disposición recursos y estrategias curriculares y pedagógicas pertinentes, integrales y contextualizadas con el fin de recuperar los aprendizajes. En cuanto a la asistencia y revinculación, busca garantizar integralmente las trayectorias educativas de los estudiantes, jóvenes y adultos para favorecer la asistencia a los establecimientos educativos. Respecto a la actualización de la priorización curricular para EPJA, la actualización de la priorización curricular corresponde a una gestión del currículum que implica un proceso técnico curricular, el cual prioriza, clasifica y promueve la integración de los aprendizajes definidos en el currículum vigente. Prioriza primero en cuanto a organiza, a través de ciertos criterios curriculares, aquellos aprendizajes claves de cada uno de los sectores y subsectores de aprendizaje en consideración a sus ejes y enfoques, y siempre resguardando las trayectorias formativas de las y los estudiantes. También clasifica los aprendizajes en tres categorías: aprendizajes basales, aprendizajes complementarios y aprendizajes transversales. Por último, promueve la integración de los aprendizajes al interior de un subsector entre dos o más subsectores o con objetivos fundamentales de años anteriores, de acuerdo con las decisiones curriculares que pueden tomar de forma autónoma los equipos técnicos y pedagógicos. La actualización de la priorización curricular se sustenta en 4 principios: bienestar y convivencia, bienestar, convivencia y salud mental, el cual pretende atender una de las áreas más afectadas por la pandemia y el cierre prolongado de los establecimientos educacionales, que se relaciona con el bienestar socioemocional de las comunidades. Es un principio que establece una vinculación estrecha con la política de reactivación educativa, en tanto promueve una priorización atenta a los aprendizajes transversales. En cuanto a la contextualización, promueve la pertinencia y resignificación territorial del currículum. En rigor, busca que la actualización de la priorización curricular se constituya en una forma de gestión curricular que tenga valor en los diferentes y diversos contextos del país. En este sentido, se reconoce que existen contextos más susceptibles a desarrollar mayor cantidad de aprendizajes y otros escenarios donde se privilegiarán los aprendizajes más fundamentales. En cuanto a la integración, implica una gestión del currículum que integra o articula diferentes tipos de aprendizaje. Atiende la diversidad de los contextos y la complejidad de los aprendizajes. Esto se materializa en dos modalidades: una modalidad intradisciplinar que se relaciona con dentro del mismo subsector, y una interdisciplinar entre distintos subsectores. En cuanto a la profesionalidad docente, el principio declara la plena confianza en los equipos pedagógicos de las comunidades educativas, entrega a dichos equipos la posibilidad de gestionar el currículum de acuerdo a sus contextos, concibe a la comunidad educativa como un órgano capaz de tomar decisiones autónomas en el ámbito curricular. Estos principios que les he mencionado se materializan en el subsector de matemática de la siguiente manera: el bienestar, la convivencia y salud mental se relaciona con matemática como disciplina científica, pues contribuye a que los estudiantes valoren su capacidad para analizar, construir y validar estrategias para resolver problemas. Por medio de la comunicación de ideas, favorece el adaptarse a diferentes puntos de vista con base en evidencias y a utilizar un lenguaje adecuado que les permita comunicarse de forma efectiva. En general, el subsector de matemática es fundamental para la formación de ciudadanos críticos capaces de analizar, sintetizar e interpretar situaciones complejas de la realidad. Respecto a la contextualización, es importante en tanto dota de sentido y significado a los objetos y a los procesos matemáticos.
además de adaptar elementos al contexto del aula con sus singularidades e intereses particulares, de tal forma que los procedimientos matemáticos adquieran significancia para los y las estudiantes. La integración de aprendizajes en este sentido favorece mejor la comprensión de la realidad y resolver diversos problemas, reactivando y recuperando aprendizajes. Y respecto a la profesionalidad docente, a la hora de llevar a ejecución las sugerencias curriculares, las y los profesores pueden promover un cambio en relación con el conocimiento matemático, con el fin de favorecer la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes y de esta forma dotar de significancia a los conceptos y definiciones. De este enfoque, docentes no son transmisores de verdades preexistentes, sino favorecedores, en realidad propiciadores de la construcción de conocimiento, empleando diversos medios como por ejemplo la formulación de preguntas que estimulen la curiosidad de los estudiantes, entre otras metodologías. Esto requiere, sin duda, del rol reflexivo del profesorado y de los equipos pedagógicos de las instituciones educativas. De esta forma, son llamados los profesores y los equipos a resignificar los sentidos del currículum para hacerlos dialogar de forma horizontal y recíproca con los contextos de los estudiantes. A continuación, dejaremos a Francisca Barca, que nos relatará los focos y las estrategias de la reactivación de aprendizajes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Ahora, como mencionaba Patricia, vamos a pasar directamente a las orientaciones didácticas de matemática para educación para jóvenes y adultos. Estas van a estar disponibles desde el día viernes de esta semana en la página web de Currículum Nacional. La reactivación integral de aprendizajes tiene 3 focos principales: leer, escribir y comunicar para el aprendizaje, brechas, rezagos y desafíos para el aprendizaje, y desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Dentro del primer foco, vemos cómo las competencias relacionadas con leer, escribir y comunicar de manera efectiva son esenciales para el mundo moderno, ya que nos entrega distintas herramientas para analizar la información que se presenta en los diversos medios. Esto, en la asignatura de matemáticas, nos permite comprender de mejor manera la información para facilitar la selección de estrategias, por ejemplo, para la resolución de problemas, al mismo tiempo que los y las estudiantes sean capaces de socializar la información, sean capaces de comunicar, argumentar sus ideas. En cuanto al foco de brechas, rezagos y desafíos de aprendizaje, en la asignatura de matemáticas o el subsector de matemáticas, vemos que hay ciertas dificultades que son históricas relacionadas con la comprensión de determinados conceptos y procedimientos. Estas dificultades pueden estar asociadas a varias cosas, entre ellos a la complejidad misma de los objetos matemáticos, a los procesos de pensamiento matemático, como también a los procesos de enseñanza y aprendizaje y las actitudes y emociones hacia el subsector de matemáticas. Es por esto que resulta fundamental que los y las profesoras puedan detectar estas dificultades y generar ciertas remediales para recuperar estos aprendizajes. Por ejemplo, considerando objetivos fundamentales de años anteriores que deba retomar para de esa manera favorecer las trayectorias de aprendizaje de este subsector. Y en el último foco de desarrollo de aprendizajes socioemocionales, la propuesta curricular del subsector de matemática habla de un aprendizaje por medio de la modelación matemática y resolución de situaciones complejas. Esto favorece el despliegue de distintas dimensiones de lo socioemocional, favoreciendo lo actitudinal y el desarrollo de diversas capacidades. Por ejemplo, como comentábamos en el primer foco, en la resolución de problemas, los y las estudiantes desarrollan diversas habilidades comunicativas, que les exige socializar con otros y con otras, confrontar sus ideas, argumentar sus posiciones y por ende llegar a distintos consensos. Eso favorece el desarrollo de distintas habilidades sociales, como también emocionales, de los educandos en todos los niveles de la educación.
Ahora vamos a hablar de la estrategia propiamente tal de integración de aprendizajes. Esta estrategia es para la práctica pedagógica, que orienta la articulación tanto de habilidades como conocimientos y actitudes curriculares con los saberes territoriales de la comunidad educativa. Esta estrategia es el corazón de la política de reactivación de aprendizajes. ¿Y cuál es su objetivo? Busca potenciar aprendizajes a través de la comprensión compleja del conocimiento y la realidad, la complementación del currículum nacional y la articulación entre saberes. ¿A qué nos referimos con estos tres últimos aspectos? Cuando hablamos de complejización del conocimiento, vemos que la integración es clave para movilizar ciertos aprendizajes y aplicarlos a situaciones reales. De esta manera, buscamos generar una comprensión más profunda, significativa y auténtica de lo aprendido al romper con esta fragmentación de los saberes. Cuando hablamos de complementación del currículum nacional, vemos que esta estrategia es plausible de complementar con los saberes territoriales propios de cada comunidad educativa. Y finalmente, la articulación entre los saberes. Como mencionábamos también, podemos articular los saberes curriculares con los que son propios de cada cultura y territorio. La estrategia de integración de aprendizajes que aquí planteamos tiene dos finalidades. Primero, para el desarrollo de aprendizajes profundos y para la reactivación integral de aprendizajes. Para el desarrollo de aprendizaje profundo vemos que tenemos una trayectoria que es al interior de un mismo curso o nivel, y este puede ser de modalidad intradisciplinar o interdisciplinar. Como también mencionamos con anterioridad, intradisciplinar se refiere dentro del mismo subsector, en este caso sería matemática. E interdisciplinar dice que articulemos, que integremos con otros subsectores, ya pueden ser con lenguaje, comunicación, etc. Y la finalidad para la reactivación integral de aprendizajes, tenemos una trayectoria que es entre curso, es decir, integrando con aprendizajes basales de años anteriores, es decir, con objetivos fundamentales que sean de años anteriores. Y también las modalidades pueden ser intra o interdisciplinar. Entonces, vemos que la estrategia de integración de aprendizajes tiene dos componentes que son fundamentales. El elemento integrador, que es lo que está al centro de nuestro engranaje, y también nuestro propósito formativo, que es todo lo que rodea a nuestro engranaje. Esto nos permite articular distintos tipos de aprendizaje. Pueden ser aprendizajes basales, aprendizajes complementarios, aprendizajes transversales, o también aprendizajes de años anteriores. ¿Qué entendemos entonces por elemento integrador? Vamos a comenzar por el centro de nuestro engranaje. Este corresponde a conocimientos, habilidades, actitudes, temas emergentes, actividades escolares, productos o servicios que requiera la comunidad, entre otras muchas alternativas, cuya función principal es articular los objetivos de aprendizaje de una o más asignaturas o subsectores. Por otra parte, el propósito formativo responde al para qué de la enseñanza. ¿Para qué queremos que los estudiantes o las estudiantes aprendan estos distintos aprendizajes? Entonces, su función es conectar los objetivos de aprendizaje con las intenciones pedagógicas de los docentes, atendiendo a las necesidades, intereses y potencialidades de los y las estudiantes. Cabe destacar que la elección del elemento integrador y propósito formativo no está sujeto a una ruta en específica. Yo podría comenzar por el elemento integrador, después establecer el propósito formativo o viceversa. Ahora vamos a pasar a comentar dos ejemplos que están presentes en las orientaciones didácticas de este subsector que es matemática, que como les comenté con anterioridad va a estar disponible para descargar desde el día viernes en la página de Currículum Nacional. En este documento nosotros presentamos 4 casos hipotéticos que ilustran el diseño de estas experiencias de integración de aprendizaje, mediante distintas preguntas orientadoras. Por ejemplo, en una primera instancia, usar fuentes de información para diagnosticar, preguntándome, por ejemplo, ¿con qué información cuento como docente que me permita diagnosticar lo que requiero que mi curso aprenda?
Luego, entramos a nuestro proceso de integración de aprendizajes, estableciendo, por ejemplo, el elemento integrador. ¿Qué situación o problema de interés del estudiantado o de la comunidad puede abordarse a partir del trabajo con aprendizajes basales, complementarios y transversales de la disciplina? Luego veo cuál va a ser mi propósito formativo. ¿Para qué queremos que los y las estudiantes aprendan estos aprendizajes basales, complementarios y transversales? Para luego diseñar mi secuencia didáctica que sea pertinente con los elementos antes mencionados, con preguntas como ¿qué acciones didácticas diseñará la o los docentes para desarrollar los aprendizajes? Y finalmente, planificar cómo y cuándo voy a monitorear el aprendizaje de los estudiantes, con preguntas como ¿qué instancias son susceptibles de observar, monitorear y retroalimentar el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes? ¿Y qué deben hacer, decir, escribir las y los estudiantes para poder observar su desempeño? Recordemos que esto no es una ruta específica y yo podría partir con el propósito formativo o con el elemento integrador, dependiendo obviamente del diagnóstico y del curso en particular. Como les comentaba anteriormente, vamos a mostrar dos ejemplos que están disponibles en el documento de las orientaciones didácticas para EPJA. Vamos a hablar de uno de educación básica, otro de educación media, uno intradisciplinar y otro interdisciplinar. Yo voy a comenzar con el que está en verde, que se titula Buscando a Pi con tapas. El foco es leer, escribir y comunicar. Mi finalidad es reactivar aprendizajes de años anteriores. Este ejemplo es de tercer nivel de educación básica y, como decíamos, era intradisciplinar, entonces yo voy a reactivar aprendizajes de matemáticas de años anteriores. Entonces, en esta situación hipotética existe una profesora que realizó una evaluación diagnóstica que arrojó resultados descendidos en la asignatura, principalmente en el eje de geometría. Es por eso que antes de comenzar con el objetivo fundamental de cálculo de áreas y perímetros de círculo y circunferencia, decido utilizar el método Copici para favorecer la comprensión de las expresiones del área, del círculo y del perímetro. Recordemos que el método Copici es partir de lo concreto a lo pictórico para luego pasar a lo simbólico. Entonces decide integrar el objetivo fundamental 4, aprendizaje basal, de segundo nivel de enseñanza básica, es decir, un objetivo de años anteriores, junto con el objetivo fundamental del presente año, que sería el tercer nivel de enseñanza básica. El objetivo fundamental de tercer nivel habla de resolver problemas cuyo modelamiento involucre el cálculo de perímetros de circunferencia y área del círculo. Y vamos a reactivar el objetivo fundamental 4 del año anterior, que habla de resolver problemas que involucren cálculos de fracciones y números decimales. Entonces vamos a aprovechar de retomar ese aprendizaje, principalmente el cálculo de decimales, para lograr descubrir el número pi. Una vez que ya hemos seleccionado los objetivos que vamos a trabajar a partir del diagnóstico que realizó la profesora, ella establece como elemento integrador medidas, operaciones y aproximaciones, con la finalidad de que los y las estudiantes conozcan más profundamente la realidad, construyendo conocimiento con base a objetos accesibles y cercanos. Con este modelo, ella genera una secuencia didáctica de 4 momentos. En todo momento planifica una evaluación formativa que vaya monitoreando los distintos momentos y va a realizar una rúbrica final que va a evaluar todo el proceso. Entonces, ¿de qué se trata esta secuencia didáctica? En un primer momento, los y las estudiantes van a trabajar con material concreto, específicamente con lana, cinta métrica y tapas de distintos tamaños. ¿Cuál es la idea? Que los estudiantes midan la longitud de las tapas y también su diámetro, utilizando la lana y la regla, ¿ya? En segundo momento, la profesora va a guiar la discusión para que los y las estudiantes calculen el cociente entre la longitud y el diámetro. Esto con el fin de que vayan conjeturando hacia el número al que se aproxima este cociente. Luego
Luego van a discutir las y los estudiantes que van a tener una pequeña diferencia por el cálculo manual, pero sin embargo todas van a tender hacia un mismo resultado que van a nombrar como el número pi, que es la diferencia, o sea, que es este cociente. A pesar de que todas las estudiantes tengan tapas de distintos tamaños, entonces ahí se va a producir una discusión en el curso. En un tercer momento, van a conjeturar e identificar la fórmula del perímetro, solo conociendo el radio o el diámetro, y van a resolver problemas que estén relacionados entonces con el cálculo del perímetro. Y finalmente, en el cuarto momento, van a utilizar otro material que son dos círculos, uno con un cuadrado inscrito y otro con un cuadrado circunscrito. De esta manera van a estimar, y conociendo ya el número pi, la fórmula del cálculo de área, esto en una discusión grupal. De esta manera van a resolver problemas que estén relacionados con cálculos de área. Acá nosotros tenemos algunas fotos que van ejemplificando este ejemplo, valga la redundancia. En una primera se ve como en una etapa las estudiantes están midiendo el diámetro, la longitud, y luego vemos cómo calcularon el cociente entre la longitud y el diámetro y llegaron a resultados bastante aproximados a lo que es el número pi. Aquí nosotros también nos permite también reforzar, como decíamos, retomar el aprendizaje de año anterior, que es de números decimales. Y ahora, para mostrarles el siguiente ejemplo, los voy a dejar con Patricio. Bien, gracias Francisca por la explicación, muy interesante. Vamos a retomar el segundo ejemplo, recordando que estas situaciones son a modo de ejemplo, y cada profesor, de acuerdo, como hemos dicho, a su contexto singular y particular, puede integrar o articular diferentes objetivos de aprendizaje del mismo subsector o de diferentes subsectores, ¿no? En este caso me voy a referir al segundo ejemplo aquí que está marcado en verde abajo, que lo titulamos Modelando el flujo vehicular, que articula asignaturas, objetivos fundamentales de asignaturas de educación, de la educación matemática, de los subsectores de educación matemática, lengua castellana y comunicación y estudios sociales. La finalidad de esta articulación es el desarrollo de aprendizajes profundos, corresponden a educación media, segundo nivel de educación media, y tienen el foco en leer, escribir y comunicar, ¿no? Y por supuesto es una integración de carácter interdisciplinar. Entonces, esta situación hipotética, ahí se comienza con una decisión con base en datos, ¿sí? En este caso, la situación comienza con una evaluación diagnóstica para determinar los aprendizajes descendidos. Entonces, el profesor o la profesora identificó que hay una no comprensión de las funciones lineales. Con base en ese dato, entonces, desarrolla y piensa una articulación para favorecer los aprendizajes profundos mediante una metodología de trabajo en grupo pequeño y para resolver la complejidad de grandes problemas que afectan la sociedad. En ese sentido, se articula con lenguaje y comunicación y estudios sociales en relación al objetivo fundamental 2 de educación matemática, que es un aprendizaje basal, de acuerdo a la tipología de aprendizajes que le he reportado anteriormente, el objetivo fundamental 3, que también es aprendizaje basal de lengua castellana y comunicación, y el objetivo fundamental 8, que también es basal de estudios sociales. El de matemática es conocer las funciones cuadráticas, exponencial y logarítmico, sus gráficos, la dependencia de sus parámetros, y utilizar para modelar diferentes situaciones en variados ámbitos del conocimiento, como la biología, la física, la demografía, etc. El objetivo fundamental 3 del lenguaje menciona fortalecer el respeto por los puntos de vista divergentes, valorando sus aportes y reflexionando acerca de la validez de los argumentos propios y ajenos. Y finalmente el objetivo fundamental 8 de estudios sociales es reconocer la complejidad de los grandes problemas que afectan a la sociedad actual, valorando los esfuerzos
para resolver. Entonces, aquí voy a mencionar aquí el esquema. Hay un elemento integrador, que es el flujo vehicular, que sin embargo, que sin duda, digamos, es un gran problema, sobre todo en las grandes urbes. Y entonces se busca atender ese desafío por medio del elemento integrador, y también se levanta un propósito formativo, que la actividad se diseña sobre el propósito formativo, que responde el para qué de la enseñanza, con el fin de que los estudiantes puedan reconocer, plantear y proponer soluciones a diferentes problemas en ámbitos de sus vidas. Obviamente estas soluciones van a ser contextualizadas en el nivel de estudios que se encuentran, ¿no? Adelante. Entonces, los profesores o las profesoras diseñan una secuencia didáctica con 5 momentos, en la cual también incluye una evaluación intermedia y una evaluación final. Es importante relevar el valor de la evaluación formativa en el proceso, y la evaluación final podría ser una evaluación sumativa, que es como la consecución de evaluaciones intermedias formativas. En el primer momento, en grupos pequeños, analizas implicancias de la congestión vehicular, por ejemplo, ¿no? En un segundo momento, eligen un foco de congestión, por ejemplo, en su barrio, e investigan medidas de mitigación. Identifican un foco. Puede ser una esquina, una ciudad, puede ser, por ejemplo, ahí también está la discusión en qué hora van a considerar esa esquina. Conviene quizá estudiarlo de las horas puntas, ¿cierto? O quizá en la tarde. O cuál es la diferencia, por ejemplo, con estudiar esa esquina al mediodía, ¿se fijan? Ahí hay variables que son interesantes abordar, que están a cargo, digamos, de discusión por parte de los estudiantes. En el tercer momento, los estudiantes modelan el comportamiento del tránsito mediante una función. Recordemos el tipo de función, puede ser una función cuadrática, exponencial, logarítmica, pero cuando hablamos aquí mediante una función, cabe notar que no solamente nos estamos refiriendo a la expresión algebraica de la función, sino que también puede ser a través de su representación tabular, a través de su representación gráfica, entre otras, incluso a través de un análisis cualitativo del comportamiento del flujo vehicular. En un cuarto momento, diseñan y elaboran conclusiones que posteriormente en el quinto momento presentarán al curso en un proceso de socialización y diálogo, y publicarán las ideas, por ejemplo, en una red social, en una página web del colegio, en un blog. Quizá podrían hasta sistematizar los resultados para ser presentados, por ejemplo, en un congreso escolar, en un congreso académico, guiados por el profesor, etcétera, entre muchas otras maneras. Entonces, ¿qué cosas pueden los estudiantes investigar respecto al flujo vehicular? Que es un gran marco, ¿cierto?, que nosotros propusimos acá como una tarea, ¿no?, como un elemento integrador. Y un ejemplo particular de esto, del flujo vehicular, tiene que ver con el gasto de energía con respecto a la velocidad. Aquí le pusimos gasto, entre comillas, considerando la teoría física, que la energía no se gasta, sino que solo se transforma, ¿no? O sea, no es que desaparezca esta energía, sino que se transforma. Entonces, considerando esta situación, consideramos, por ejemplo, la fuerza del motor versus la resistencia del aire. Entonces, la fuerza del motor, la fuerza que ejerce el motor, ¿cierto?, en el fondo es como la energía que sabemos que deviene de la benzina, del diésel, etcétera, o de la benzina que tenga el vehículo, ¿no? Entonces tenemos una fuerza, digamos, en contra y otra a favor. Entonces, supongamos que este auto se moviliza a velocidad constante, ¿no? Y en este sentido, en cada instante de un viaje, la fuerza del motor, que hemos denominado como F sub m, y la fuerza opuesta, que es la F sub r, generada por la resistencia del aire, se equilibran. Posteriormente, si consideramos que el auto tiene una velocidad al doble de la velocidad, ¿sí? El auto se desplaza al doble de la velocidad. Entonces, podríamos socializar con los estudiantes la siguiente cuestión.
Si ambos autos viajan con una velocidad constante, uno, y después en una segunda situación, al doble de velocidad, ¿cuál gasta más energía al recorrer 2 kilómetros? Entonces, es una pregunta detonadora que, por ejemplo, el profesor o los profesores en este caso podrían gestionar con los estudiantes de acuerdo a este marco de integración que estamos hablando. Entonces, tenemos dos posicionamientos, un posicionamiento A y un posicionamiento B. El posicionamiento A reporta que alguien ahí dice, da lo mismo, porque si se viaja al doble de la velocidad, se necesita la mitad del tiempo, por lo tanto, el motor trabaja solamente la mitad del tiempo con el doble de la fuerza. Ahí hay un argumento, ¿no? Ahí hay una idea. Y también tenemos un posicionamiento B que dice, hay una diferencia. Aunque el motor trabaje la mitad del tiempo, la fuerza del motor debe ser mayor que el doble, ya que la resistencia del aire será mayor que el doble. Entonces, ahí hay otro posicionamiento. Entonces, queríamos preguntarle a ustedes, bueno, ¿en cuál piensan ustedes? ¿Qué posicionamiento creen que es el más correcto o el correcto? ¿El posicionamiento A o el posicionamiento B? Y si gustan, lo pueden ahí dejar en el chat, a modo así solamente de diagnóstico, de tanteo. Bueno, ahí tenemos dos posicionamientos. Sigue nomás. Entonces, podríamos mostrarle al equipo, ¿cierto? Recuerden que este trabajo lo están desarrollando los estudiantes. Estos dos posicionamientos podríamos pensar, por ejemplo, dos grupos, ¿cierto? Que llegan a esas conclusiones. Y entonces, en la exposición, un grupo puede mostrar este gráfico. Entonces, si recordamos lo que mencionamos al inicio, cuando nosotros reportamos esto de que estudien las funciones, no necesariamente tiene que ser a través o explícitamente de la expresión algebraica, sino que también puede ser a través de las diversas representaciones que tiene el concepto de función, así como también puede ser de forma cualitativa. Entonces, aquí hay un comportamiento y si observamos, aquí hay una determinada velocidad, 50, y hay una determinada resistencia del aire que está en Newton, y posteriormente hay otra velocidad, el doble específicamente de velocidad, que está en kilómetros por hora, y la curva del comportamiento de la resistencia del aire me indica que aquí hay 4 veces que se genera la resistencia del aire. Por lo tanto, dale nomás. Por lo tanto, aquí está el gráfico de la resistencia del aire que depende de forma cuadrática a la velocidad. Entonces, ahí está lo que le mencioné a continuación. Y por lo tanto, ahí hay ciertos cálculos matemáticos que los estudiantes deben hacer y deben socializar y justificar sus argumentos utilizando estos cálculos matemáticos. Y tiene que haber una conclusión, ¿no? Y la conclusión sería que la energía que se utiliza contra la resistencia del aire se comporta de forma cuadrática con respecto a la velocidad del viaje. ¿Sí? Entonces, aquí si nos fijamos hay un tránsito bien interesante de cómo el estudiante puede utilizar la gráfica para describir el comportamiento, y aquí está mezclando lo cualitativo, porque está observando que hay una tendencia creciente del comportamiento, y lo mezcla con sus cálculos matemáticos de forma analítica. Posteriormente, para argumentar con base en esos datos, sus conjeturas y sus conclusiones al curso. Bien, entonces, para ir finalizando, les voy a mencionar que en la página web del Currículo Nacional, ustedes pueden encontrar durante esta semana las orientaciones didácticas para EBJA. Si usted ingresa aquí a actualización de la priorización curricular, en este botón que está aquí arribita, que lo está
lo estamos señalando acá, va a encontrar un link directo, entonces va a encontrar usted ahí recursos de documentos curriculares, recursos de la priorización por asignatura o subsector, y secuencias de aprendizajes y apropiación curricular. En recursos de apoyo para la reactivación educativa, usted podrá encontrar la priorización de la actualización de la priorización curricular y las orientaciones didácticas en la cual está basado este webinar. Las orientaciones didácticas cuentan con 4 ejemplos. Nosotros le hemos reportado solamente 2, por cuestiones de tiempo y espacio, pero mencionar que son ejemplos que pueden, por supuesto, utilizarse así como están, pero son situaciones hipotéticas a modo de ejemplificar esta situación que propone el programa de reactivación educativa que me explicó Francisca, de la reactivación a través de un elemento integrador y un propósito formativo. Son ejemplos hipotéticos. Bien, entonces ahora queremos abrir el espacio para que usted pueda hacer las preguntas o lo que no quede claro, o algunas preguntas que usted considere pertinentes de acuerdo a lo que se ha expuesto de las orientaciones didácticas, de la actualización de la priorización curricular para la educación de jóvenes y adultos. Dejamos entonces el espacio abierto. Pueden hacer las preguntas a través del chat ahí abajo si gustan. Entonces les invitamos a dejar sus preguntas, dudas, consultas que puedan tener. Recordamos que durante esta semana va a estar disponible el documento de orientaciones didácticas para EPJA en la página web, en el link que les compartía y revita de curriculumnacional.cl, portal Jóvenes y Adultos, Formación General Básica, Matemática, ahí está el link. Ahí va a estar el documento disponibilizado con estos 2 ejemplos que le hemos reportado, más otros que ustedes pueden observar. Bueno, ahí están llegando preguntas, voy a leerlas. Aquí. Mira, Javier, interesante la pregunta. Gracias, Javier, por la observación y la pregunta. Dice, ¿la estrategia de integración sirve solo para matemáticas? Bien, qué interesante pregunta. Bueno, la estrategia de integración es parte de la política de reactivación educativa, ¿no? Que busca rescatar y robustecer las trayectorias de aprendizaje que, como mencionamos al inicio, se vieron fuertemente trastocadas por el contexto de la pandemia, ¿no? En ese contexto, entonces, la articulación puede ser no solamente con matemáticas, sino que en todos los subsectores se pueden aplicar, ¿sí? Se pueden integrar, incluso, como se mencionó, objetivos fundamentales del mismo subsector, o articulando, como este último ejemplo que di, entre subsectores. Incluso pueden ser 3 o más subsectores. Lorenzo también, gracias Lorenzo por la pregunta, ojalá haya respondido a tu consulta, estimado. Lorenzo pregunta, primero que todo, saludarlos y aclarar 2 puntos sobre la didáctica de longitud de la circunferencia. Y como no se mencionó como perímetro, ya que la circunferencia no tiene lados, claro, y además se está estimulando el uso de la calculadora más que la división de números. Sí, lo que pasa es que en la actividad que nosotros producimos, utilizamos la calculadora por una cuestión de tiempo en esa actividad. Pero por supuesto, si se quiere potenciar la operatoria con números, con división de números decimales en este caso, también se puede hacer a mano.
Lo importante de la actividad que reportó Francisca es que los estudiantes tuvieron la oportunidad de, podríamos decir así entre comillas, sentir lo que significa el número pi, o qué quiere decir el número pi. Es diferente, fíjate que es como si un profesor llegara y dijera, mira, la fórmula del perímetro es 2πr y la del volumen y la del área es πr cuadrado. Entonces, vale, pero ¿y qué significa pi? ¿Por qué pi? ¿De dónde viene pi? ¿Y por qué esa letra y no otra, por ejemplo? Hasta cuestiones tan iniciales como esa. Entonces, la actividad reportó la integración de la articulación de esos objetivos fundamentales, pero además tiene el plus de que el estudiante de alguna forma construye el símbolo pi. Entonces, lo interesante de eso es que después, a posteriori, se le preguntó a la profesora cómo le había resultado la actividad con los estudiantes, y claro, en un 90 y tantos % las estudiantes y los estudiantes se acordaban lo que era pi. ¿Te fijas? Porque tuvieron la oportunidad como de sentirlo, de construirlo, de ver y, por ejemplo, identificar que independientemente del tamaño de la tapa, el pi es el mismo, el símbolo y lo que significa representa lo mismo. ¿Fija? Y entonces quedó claro que había que determinar el diámetro, etcétera, y el perímetro. Entonces, ese es como un plus, aparte de la integración de aprendizaje que justamente se mencionaba Francisca cuando expuso. Patricia, Espero haber respondido. Sí. Me gustaría agregar también al comentario que muchas gracias plantea Lorenzo. Hay dos momentos en la actividad donde se plantea la resolución de problemas. Resolución de problemas para el cálculo de perímetro y posteriormente resolución de problemas para cálculo de área, ya que ese es el foco del objetivo fundamental que se está trabajando en esa actividad. En esa manera en ese momento se puede trabajar también con lo que es la operatoria de números decimales. Sin embargo, recordemos que el uso de calculadora también nos puede favorecer la operatoria, ya que nos permite hacer el cálculo, pero el estudiante tiene que decidir cuándo va a ocupar cada operación. Entonces también es una herramienta que nos puede servir muchísimo. Eso solamente quería agregar. Sí, gracias por la pregunta y también por la explicación. Voy a leer la otra pregunta. Sí, Sigfrid pregunta, ¿se priorizan las habilidades por sobre lo curricular? En verdad, podríamos mencionar lo siguiente, que las habilidades o capacidades que menciona el marco curricular de EFJA están dentro, ¿cierto?, de lo curricular, ¿no? Entonces, esta gestión que hemos reportado es esta articulación es una gestión del currículum que responde a la situación sociosanitaria del COVID y la vuelta a la presencialidad, donde se identificaron estas debilidades en las trayectorias de aprendizaje. Entonces, podríamos decir que las habilidades y las capacidades siempre han estado presentes, pero es una nueva forma de gestionar el currículum, esta propuesta que se está emanando desde el Ministerio de Educación. Es una gestión curricular, donde, si usted se fija, puede articular objetivos fundamentales, puedo articular subsectores, no tiene que ser lineal, por ejemplo, de repente pasa de que se abordan los objetivos fundamentales, el primero, el segundo, el tercero. Aquí no, pues esta propuesta rompe con eso y pretende quizá poder articular un objetivo fundamental de matemática del mismo nivel, pero por ejemplo el 2 con el 7, por ejemplo. Además, más o menos, esa es la idea. Sí, Francisco. Además, recordar que dentro de lo curricular hay objetivos de conocimiento, objetivos de habilidad y objetivos de actitudes. Entonces, lo que busca la priorización es priorizar de todos esos tipos de objetivos. Perfecto, muchas gracias. Mira, Ángel, gracias por la pregunta, estimada, espero haber respondido. Ángel también pregunta, hablaron sobre resignificar el contenido en cuanto al contexto del estudiante, o sea, los saberes territoriales, ¿no? Entonces, dice él, hay una área de la matemática, conocida como etnomatemática, fue considerada para realizar esta secuencia didáctica. Esa es una pregunta, ¿no? ¿Fue considerada para realizar? Bueno, sí. A ver, mencionar algunas cosas, que bien interesante lo que reporta, sí, efectivamente hay una
teoría didáctica de la matemática educativa, ¿sí? Que se denomina no matemática, que está fundamentada de Ambrosio, en Brasil, y es una teoría socioconstructivista, ¿no? Sí, bueno, si nosotros leemos el marco curricular, y particularmente en EPJA, y también en regular las bases curriculares, el enfoque que nosotros podemos identificar ahí es que el estudiante tiene como, el foco está puesto en que el estudiante construya o identifique los elementos de los procesos y los objetos matemáticos. Es diferente al enfoque tradicional, donde el profesor llega y, voy a decir esta palabra con toda intención, dicta la clase, y los estudiantes de alguna forma copian. Sino que aquí se le pasa el foco al estudiante, que el estudiante, por ejemplo, a través de una metodología de grupo pequeño, ¿sí?, eche a andar las habilidades y las capacidades que propone la base, el marco curricular. Entonces, en ese contexto, si bien no se consideró esta teoría didáctica así como explícitamente, podríamos decir que no solamente esta teoría está detrás de este enfoque, sino que lo propio, lo que reporta también el marco curricular, que es en general esta corriente de la educación, que es el constructivismo. Ese es como, podríamos decir, el gran marco que sustenta el marco curricular, ¿no? Ahí no sé si es una discusión bien interesante, Javier, que sin duda podríamos dejar para otra oportunidad, pero sí, diríamos que sí, hay una tendencia socioconstructivista en esta exposición, sin duda. También por acá, Marcelo, bienvenido Marcelo, muchas gracias por estar presente en el webinar. Pregunta, en este trabajo interdisciplinar de matemática, ¿cómo trabajarían las otras disciplinas con respecto a la asignatura de matemáticas? Ah, interesante la pregunta. Tiene foco en lo que significa interdisciplinaridad, ¿sí? Fíjate que, a ver, recapitulemos un poquito. Hay dos modalidades, ¿no? Lo que es intradisciplinar, que es dentro de la propia asignatura, y lo interdisciplinar, que es en articulación con otra asignatura. Entonces, es diferente a lo transdisciplinar, por ejemplo, ¿sí? Donde una asignatura como que manda y las demás están al servicio de ella. Sino bien aquí el foco de interdisciplinar es mirar un elemento integrador, que puede ser un fenómeno, por ejemplo, este fenómeno del flujo vehicular, ¿sí? Mirar el flujo vehicular y entonces articular diferentes subsectores para este mismo fenómeno. Aquí no es que, obviamente, como nosotros tenemos la particularidad de ser de profes de matemáticas, yo soy profesor de matemáticas, entonces de alguna forma hablamos con más propiedad de matemáticas que quizás de la otra asignatura. Pero es interesante que el trabajo es horizontal y recíproco. De matemática, en este caso era lenguaje y estudios sociales. Entonces, esas tres asignaturas se articulan para el estudio de este fenómeno que es el flujo vehicular, con el fin, ¿te acuerdas cuál era el fin que lo mencionamos por ahí? Generar aprendizajes profundos. Entonces, ahí también, por ejemplo, se pueden articular matemática con ciencias para el estudio de otro fenómeno. Y te invito justamente, Marcelo, a ver las orientaciones didácticas, que ahí también se reportan otras articulaciones interdisciplinares, ¿ya? Pero sí, se pueden articular identificando un elemento integrador que dé sentido a la articulación del objetivo fundamental. Sí, muy interesantes las preguntas. No sé si hay más dudas, consultas. Ok. Entonces, me parece que no hay más dudas. Bien, entonces, como unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación, queremos darle las gracias a todas y todos por haber asistido a nuestro webinar de orientaciones didácticas para la educación de jóvenes y adultos.
recordándoles e invitándoles a que visiten la página de Currículum Nacional y que estén pendientes que durante esta semana van a salir publicadas justamente las orientaciones, el documento oficial, digamos, de orientaciones didácticas en la página ahí que les socialicé hace poquito, un poquito más arriba en el chat sale Currículum Nacional. A ver, lo voy a copiar de nuevo para que lo tengan ahí en el último mensaje y lo puedan guardar quizá en sus favoritos. Ahí está el link para que lo puedan visitar, y no solamente a raíz de esta conversación, sino que lo puedan visitar de forma constante. Van a haber novedades e interesantes herramientas y artículos que puedan salir ahí. Comentarles que también la grabación de este webinar va a quedar en el sitio del Ministerio de YouTube, y también los webinars de las otras asignaturas. Se están realizando ciclos de webinar de todas las asignaturas, así que también para que puedan ir a revisar. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias, que estén muy bien.